Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buen día, queridos hermanos, y el título de la prédica de hoy es: Con mis ojos he visto a Jesús. Esta es la mejor exposición de la cultura egipcia que han visto mis ojos fuera de mi país. Esas fueron las palabras de Farouk Hosni, el ministro de Cultura egipcio, que expresó y que fueron publicadas el 28 de febrero del 2008 por los medios noticiosos de la fecha en la Ciudad de México. Sorprendido por la exhibición de la diosa Isis y la serpiente emplumada en el Museo Mexicano, Farouk se impresionó de tal manera que dijo: esta es la mejor exposición de la cultura egipcia que han visto mis ojos fuera de mi país. Semejante exclamación de repente hoy nos puede hacer recordar qué es lo mejor que nuestros ojos han podido ver. Hace más de 2000 años, un anciano tuvo la oportunidad de presenciar lo más grande y maravilloso de toda su vida: la salvación que llegó de parte de Dios. En el mensaje de esta mañana recordaremos a un anciano de Jerusalén que vivió toda su vida apartado para Dios, que esperaba ver cumplida la promesa de la venida del Mesías. Aunque estaba casi en el ocaso de su vida y los días se le estaban escurriendo de entre las manos, nunca perdió la esperanza de ver hecha realidad la promesa del Padre. En estos días de incertidumbre, muchos, por causa del temor, se vuelven religiosos. Cumplen con lo que su religión dicta. Si hay que rezar de rodillas, se ponen de rodillas. Si hay que clamar sobre una alfombra y con la frente en el suelo, así lo hacen. Si hay que apagar las luces, de repente también intentan ese medio. Si hay que prender velas, ahí está. Procuran hacer todo lo que esté de acuerdo a sus tradiciones. Pero ya sabemos que una vez que termine este periodo de cuarentena, cuando supuestamente el peligro ya se ha ido, nos hemos acostumbrado a él, volverán a ser lo que siempre fueron. Como religiosos que son, se marcan una hora para orar por sus amigos. Conectan por internet las ceremonias religiosas del domingo y hasta comparten imágenes con expresiones relacionadas a su propia fe. Pero todos ya sabemos que hasta los más grandes asesinos, narcotraficantes, sicarios, tienen su propio altar con la imagen que más les conceda sus gustos o la que ellos creen que les permite lograr lo que tienen pensado hacer. El personaje de esta mañana era muy distinto a muchos. Tenía algunas cosas peculiares en su vida, y esas fueron las que al final le permitieron ver con sus propios ojos la salvación de su vida, la de su nación, la de todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a ver ahora 3 puntos. Punto número 1. Un hombre piadoso en una sociedad decadente. Lucas 2, 25, 26. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Lucas habla acerca de un anciano llamado Simeón, el cual presentaba grandes virtudes en un mundo decadente.
muy contrarias a la de los líderes religiosos de ese tiempo. Veamos algunas características de este hombre. Simeón era un hombre justo. Vivía de acuerdo a la palabra de Dios y alejado del pecado. No basta decir que eres cristiano. Debes mostrar una vida digna de ese título nobiliario. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entender lo que dice el mandato divino. Asimilarlo, aceptarlo, aplicarlo a tu vida. Esa es la manera en la que este hombre justo vivía. Y por consecuencia, pero prácticamente era una consecuencia inevitable, estaba alejado del pecado. ¿Por qué? Porque entendía claramente lo que Dios quería para él. Entendía claramente lo que Dios decía que no debía hacer. Y entendía claramente lo que a Dios le agradaba que él hiciera. Por lo tanto, su vida era apartada del pecado. Era un hombre piadoso, devoto de Dios. Sus acciones estaban conforme a todo lo que contribuye a su crecimiento espiritual. Hermano, no basta con decir que eres cristiano. Debes tener hábitos de lectura. Debes de tener tiempo, deseos, ansias por leer la palabra. Deberías tener siempre un espacio, un lugar preferente para estudiar la palabra, para no conformarte con solamente lo que escuchas, lo que te dicen otros. Por mucho que ames a tu pastor, no le creas todo. Estudiar, analizar, comparar. Confrontar con lo que dice la palabra y lo que te dice el Espíritu. Tener un hábito de oración es tan importante para mostrar una vida devocional. Una familia que quiere ir a hacer algo. Que recuerdo que un día me llaman y me dicen, queremos ir ahora a tener una atención médica, pero tenemos miedo de todos estos contagios que están habiendo. Hemos orado. Y no hubo manera en que esta familia encontrara obstáculos, vacío, el centro médico. Y después que le hicieron las evaluaciones, al estar saliendo empezaron a llegar las ambulancias y personas que estaban contagiadas. El Señor había provisto un espacio, un tiempo para esa familia. Salieron tranquilos, porque gracias a Dios no había nada, era simplemente un pequeño colapso, y podían dar gracias a Dios. Pero habían orado antes de salir. Habíamos tenido un tiempito de oración corto, pero intenso, sincero. Habíamos acudido a la presencia del Señor y el favor divino llegó. Este hombre vivía esperando el cumplimiento de la promesa. Simeón estaba seguro de que llegaría la consolación de Israel. Pero no basta, hermano, con decir que eres cristiano. Tienes que creer que todas las promesas de Dios se cumplen. Hay una que en este momento la tienes en tu mente, que es para tu familia, para ti, para tu iglesia, para tu país. Se va a cumplir. Tienes que estar convencido de que eso va a pasar. Tienes que creerle a Dios. Y un cuarto punto es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso vivía en constante comunión con su Dios. Bueno, no basta con decir que eres cristiano. No basta con decir, sí, yo también tengo el Espíritu Santo. Tu vida, tus decisiones, tus reacciones, tus actos deben estar en dependencia del Espíritu Santo. Debes aceptar esa verdad inevitable, además muy conveniente para ti, que el Espíritu Santo, cuando te guía, pues lo hace de manera perfecta para tu resultado, para el resultado que esperas, para lo que tú quieres. Una vida que depende del Espíritu Santo, busca ser conducida por Él.
Y a pesar de que este anciano era piadoso, devoto y obediente a Dios, él no quería morir porque anhelaba ver con sus propios ojos la consolación de Israel. De esa manera, de esa misma manera, todo hombre, toda mujer deben anhelar ver con sus propios ojos la consolación de Dios para su familia, para los que ama, aun para los que detesta, antes que la muerte los sorprenda a todos. Simeón sabía lo que esperaba ver antes de morir. El verso 26 dice, él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No había judío que no creyera que su nación era el pueblo escogido de Dios. Él era uno de ellos. Pero los judíos no se daban cuenta que no sería por medios humanos que su nación llegaría a alcanzar la suprema grandeza que estaba reservada para ellos. La mayoría de los judíos creían que ellos eran el pueblo escogido, que estaban destinados a llegar a ser algún día los amos del mundo y los señores de todas las naciones. Algunos creían que vendría del cielo un gran campeón libertador, con todo un ejército. Otros creían que surgiría de pronto un rey tipo David, que devolvería al pueblo toda su antigua grandeza, y finalmente otros creían que Dios mismo intervendría directamente en la historia de manera sobrenatural. En contraste de todos ellos, había unos pocos a los que llamaban los reposados de la tierra, que no tenían sueños de grandeza, que no esperaban que haya violencia o que existan ejércitos con poder y con banderas. Creían en una vida constante de oración y de reposada, pero vigilante espera, hasta que Dios llegara e interviniera. Se podría decir que pasaban la vida esperando tranquila y pacientemente en Dios. Así era Simeón. Su vida transcurría en oración, en adoración, en humilde y fiel expectación. Esperaba el día en que Dios había de consolar a su pueblo. Hoy en día, seguramente es muy difícil encontrar un Simeón, porque éste se distinguía del resto de los demás judíos. No era un religioso temporal, no era un religioso necesitado, era un creyente constante, ferviente. Era un hombre temeroso de Dios. Sabía lo que esperaba y conocía a Dios. Por eso cumplía sus mandamientos sin hacer reservas para él mismo y para su propia comodidad. Era un hombre justo y piadoso, y lo fue toda su vida. Los buenos tiempos, es decir, cuando le estaba yendo bien, no lo apartaban de su comunión con su Señor. Cuando tenía tiempos de paz, de tranquilidad, de sosiego, él continuaba y perseveraba en su relación con el Señor. Así, cuando venían los malos tiempos, no lo traían de vuelta. Él estaba en constante comunión y relación con el Señor. No era lo que comúnmente se conoce como un cristiano veleta. Uno que cuando le está yendo bien, empieza a dejar su buena relación con el Señor, porque le está yendo bien y no necesita de Dios. Pero entonces empiezan a decaer las cosas, o alguna situación se va trastornando en mala, y entonces corren nuevamente a querer retomar su situación ante la presencia del Señor.
El pasaje dice que el cuerpo de Simeón sirvió para albergar al Espíritu Santo. Muchos cristianos dicen ser templo del Espíritu Santo, pero más bien tienen a su cuerpo como adoración. Lo tratan, a su propio cuerpo, mejor que a Dios. Le dan todos sus gustos. Lo complacen en todo lo que pueden. No hay cosa que él haya visto, ese cuerpo haya visto, haya tocado, haya deseado, que no le concede. O algunos lo tratan como a un trapo, por tanto pecado en pensamiento y acción que le carga. ¿Cómo podrían decir que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Simeón no permitió que ni a su mente, ni a su corazón, ni a su cuerpo, nada le contamine. Nada que no sea agradable al Espíritu Santo. Él fue santo, apartado para las buenas obras que Dios preparó de antemano para él. Hay algo que es muy claro en esa relación. Conocía a Dios. Conocía a Dios, sabía de Él. Él podía reconocer las cosas que venían de Dios, pero también era conocido de Dios, porque tenía una comunión intensa con su Señor. No dejaba ni un día de adorar y agradar a quien le dio vida eterna. Quiero llamar tu atención a este aspecto de la vida de Simeón. No dejaba de adorar y agradar a Dios ni un solo día. No había razones personales para dejar de hacerlo. Sus problemas particulares no interferían en su comunión con Dios. Sus asuntos laborales, sus asuntos sentimentales, no eran pretexto para alejarse de Dios. ¿Vos crees que no tenía problemas? Tal vez tenía tantos como tú, pero no dejaba de adorar y agradar a Dios nunca. Fue constante en toda su vida. No fue intermitente, constante. Y todo el tiempo se mantuvo esperando la promesa de la llegada del Mesías. Sabía en quién había creído y no iba a dar pasos en falso por las cosas terrenales. Dios le había prometido, por medio del Espíritu Santo, que no llegaría al final de su vida sin haber visto al ungido Rey de Dios. Ese niño, de nombre Jesús, fue reconocido como el Rey prometido y se sintió feliz. Simeón había completado su dicha. Ahora estaba preparado para partir de esta vida en paz. Querido hermano, hermana, ¿estás preparado para partir de esta vida y presentarte delante del Padre? Quisiera que hagas un análisis de tu vida y tomes cuidado de lo que vas a encontrar. No dejes que tu extrema confianza o tu descuido te lleve a pensar que estás bien nomás, que el Señor te está perfeccionando porque eres su obra, y lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Ese día es cualquier día, mi hermano, mi hermana. Ese día puede ser hoy. Para muchos que están confiados en que tienen la vida comprada, Simeón había recibido
de parte de Dios la garantía de que no moriría sin ver al ungido de Dios. Había recibido esa promesa y la esperaba con fe. Sabía que su cumplimiento era inminente. Y aunque no tenía idea de cuándo sería, él seguía esperando confiado. Al igual que Simeón, tú también tienes promesas que has recibido en tu vida. Tal vez muchas ya se han cumplido. Algunas tal vez las estás esperando. Quién sabe, aún anhelas que esas promesas se hagan realidad. Entonces, con esa seguridad, puedes esperar que todo lo que proviene de Dios, todas sus promesas, sin faltar una, se van a cumplir inevitablemente. Es tiempo de ponerse a analizar en qué condición espiritual me encuentro, para ver si realmente voy a dar la talla el momento que me presente y tenga que rendir cuentas de mi vida. Punto número 2. La salvación de todo hombre debe ver antes de morir. Lucas 2, 27 al 30. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí la mano soberana del Señor guía a su siervo para cumplir su palabra. El Espíritu Santo le reveló y el Espíritu Santo lo movió, lo introdujo en el momento exacto, ni antes ni después, en el momento preciso. ¿Por qué? Simple, todo está al control del soberano Señor. Cuando Lucas menciona en este evangelio que el Espíritu estaba sobre Simeón, refleja que él fortaleció a algunas personas antes de Pentecostés. Y no fue por una elección aleatoria, y no fue por un capricho, sino fue para que sirvieran y hablaran de parte de Dios. Una de esas personas fue Juan el Bautista. Porque grande será delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. También, del mismo modo, fue Elizabeth, la madre de Juan, quien tuvo esa experiencia maravillosa. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y como un ejemplo más de que el Espíritu Santo llenaba la vida de las personas para que actuaran y obraran en favor del pueblo, llevando la palabra de Dios, Zacarías, el padre de Juan, también recibió esa gracia. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Simeón tuvo un privilegio que seguramente aumentó su esperanza mesiánica. Un privilegio que Dios le otorgó a un hombre íntegro, humilde. Este hombre estaba en una constante expectativa,
sabiendo que cada día nuevo podía traer al Mesías que él ansiaba ver. Y saber esto le motivaba a tener una vida piadosa e íntegra para con su Señor. Hermano, hermana, saber que un día te verás cara a cara con tu Salvador debe motivarte todo el tiempo a crecer en su conocimiento y hacer su voluntad. No sabes cuándo será ese día, pero sí conoces la pregunta: ¿cómo te vas a presentar? ¿En qué condiciones vas a llegar delante de Él? Yo la verdad no quiero imaginar la triste situación en que se encuentran muchos que no quieren que ese tiempo se cumpla todavía. Ya sea porque tienen muchas cosas que les falta por disfrutar de este mundo, o porque tienen cosas pendientes que no desean arreglar todavía. O peor aún, han dejado de pensar que les hace falta conocer más a su Señor. No conocen su voluntad y prefieren decir que será lo que Dios quiere. Hay muchos que están anhelando que ese día ya llegue. Están suplicando para que el Señor se adelante y venga. Y aún no están preparados. Ese día llegará. Y le va a llegar a cada uno, como la expresión popular dice, como a cada pavo le llega la Navidad. En el día divinamente escogido, luego de 40 días después del nacimiento de Jesús, Simeón fue movido por el Espíritu Santo, es decir, conducido bajo su guía, fue al templo. Ahora, es muy probable que ese encuentro haya transcurrido en lo que se conocía como el patio de las mujeres. Allí, Simeón se encontró con José y María. Los padres de Jesús llegaron para cumplir el rito que mandaba la ley. El templo, donde Dios se reunía con su pueblo, ese fue el lugar que el soberano Señor había separado para que sea donde Simeón conocería a Dios y hombre, Jesucristo, nuestro Señor. El Espíritu Santo lo movió a ir al templo ese día, porque había llegado el momento que Simeón conociera a su Señor. Hermano, hermana, si tú te dejaras guiar por la mano de Dios, si tú no te resistieras a que Él te condujera hacia donde quiere llevarte, no estarías cometiendo tantos errores. No tendrías que arrepentirte por esos pecados advertidos por Él con antelación. No tendrías tantos momentos de dolor y lágrimas como consecuencia de tus malos actos. Solo ponte a pensar qué hubiese pasado si Simeón se resiste a ir solo porque su corazón está lleno de amargura. Estaba esperando. Él ansiaba ver ese momento, pero obviamente no llegaba el momento nunca. Dice que él ya era anciano, ya era viejo, y el momento no llegaba. ¿Qué tal si se enoja con Dios? Bueno, eso es algo muy común en esas personas que dicen amar a Dios, pero no aceptan su voluntad. No quieren hacer lo que manda. Y cuando les salen mal las cosas, se enojan. Y tiran la puerta y se van de la iglesia. Todos sabemos que a nadie le gusta esperar.
Y en algunos casos no les gusta esperar que Dios obre en su tiempo. Y todo sea según sus propios planes. A todos les parece que las cosas deberían ser hechas a mi manera. Jesús fue llevado al templo para ser presentado según la tradición judía. Entiéndase que Simeón no sabía cuándo había nacido Jesús. Él no tenía certeza plena de lo que había de acontecer ese día en el templo. El deseo de Dios ese día era presentar a su Hijo, Jesús, a toda la humanidad, para que a través de él encuentre la consolación de su alma al recibir el perdón de pecados. Yo lamento que aún todavía existen muchos que piensan que no es necesario recibir a Jesús como el Señor de sus vidas, pero se equivocan. Piensan todavía que hay muchas obras buenas que los van a conducir y los van a llevar al lugar preferente. Piensan todavía que tienen algunas oportunidades, producto de sus propias acciones, que puedan conducirlos a la presencia de Dios, a su reino. Aquí vemos a un noble anciano, piadoso, al cual le faltaba una cosa antes de morir: ver con sus propios ojos al ungido del Señor. Y por eso el Espíritu Santo lo llevó ese día al templo. Yo creo que es así como hace también Él contigo. Cada vez que te lleva a un lugar donde escuchas su palabra y a través de ella el plan de salvación. Ese plan que todos deberían aceptar antes de morir. Es la misma manera que cada día el Señor se te presenta a ti para que veas lo insignificante que es tu vida sin Él. Para que te des cuenta que cuando tienes problemas en tu oficina, cuando tienes dificultades en tu economía, en tu matrimonio, o algunos inconvenientes con tu familia, para ese momento cuando dices que no puedes perdonar, que es imposible, que lo que te han hecho es tan grave, que no vas a cambiar tu carácter nunca, y que te van a tener que aguantar y todos te tendremos que aguantar tal como eres, que te va a ser difícil tolerar a esa persona. Jesucristo está delante de ti para que levantes tus ojos y lo veas y que Él forme parte de tu vida. De repente, en este momento estás pensando y dices, está bien, pero yo creo que ya soy salvo. Y eso lo piensas porque dices que un día hiciste una confesión de fe. No quiero dudar que haya sido una acción sincera, pero no depende de lo que tú digas o de lo que diga yo. Esto se ve en el fruto de tus obras, que viene como consecuencia de la fe que has declarado en la obra de Cristo en la cruz. Yo te puedo creer, pero eso no tiene ningún valor delante de Dios. No es algo que tienes que hacer. El resultado de ese momento especial, de ese encuentro personal con el Señor Jesús, no es una serie de acciones que están enlistadas y que si tú las vas haciendo es señal de que verdaderamente has recibido al Señor Jesús. El hecho de que tengas tú, que seas tú la morada del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu de Dios te mueve a hacer. Y que lo haces
con obediencia a su palabra, que de pronto encuentras armonía y paz cada vez que haces lo que Él te manda, que realmente te sientes con gozo de haber obedecido al Señor. Cuando Simeón lo vio en el templo, su corazón se alegró y tomándolo en sus brazos lo bendijo a Jesús y exclamó este cántico: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora sí, Simeón sabía que podía morir en paz, ya que sus ojos habían visto su salvación. De la misma manera, mi querido hermano, hermana, tú debes preocuparte por ver la salvación de tu alma antes de partir. Y esta solo se encuentra en Cristo Jesús. El escenario estaba preparado por Dios. Simeón era el invitado principal para tan magno evento. No era obviamente la primera vez que iba al templo, siempre lo había hecho, toda su vida había estado asistiendo allá. Pero esta vez Dios le tiene una sorpresa. Dios le tiene preparado un regalo, ese que lo había estado esperando con ansias. Y eso no iba a suceder en un momento cualquiera. Era en la hora indicada, en el lugar indicado. Y era el regalo prometido, esperado con fe y con paciencia por Simeón. Jesús llegó en los brazos de su madre. Me imagino, como todo niño, seguro, tranquilo, en paz, tal vez hasta durmiendo. Y ese momento es cuando Simeón lo toma en sus propios brazos. Muy pocos tomaron a Jesús en sus brazos. No hay relatos que magnifiquen aquello. Pero sí hay algo que puede suceder, que hoy tú lo puedes tener en tu corazón. Hoy podrías decir: han visto mis ojos mi salvación, porque he recibido a mi Señor Jesús. Punto número 3. Esta salvación es para todos los hombres. Lucas 2, 31, 35. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La buena noticia es que esta salvación que Simeón vio no es solo para los judíos, sino para todos los hombres y mujeres de todas partes del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su gran amor por toda la humanidad a través del hecho de haber enviado a su Hijo Jesús. Y fue enviado para morir por el pecado. Sin embargo, su muerte es efectiva únicamente para los que creen en su obra de salvación perfecta. Su amor es tan grande por la humanidad que no escatimó ese sacrificio, pero no es automático, no viene por herencia. Se trata de un acto de fe consciente que proviene de Dios mismo. En el versículo 34, Simeón da una especie de resumen de la obra y del destino de Jesús.
dice él, será la causa de que muchos caigan. Este es un dicho duro y extraño, pero cierto. No es que Dios juzga al hombre con dureza, sino que el hombre se juzga a sí mismo. Y su juicio es su respuesta a la obra de Jesucristo. Muchos no quieren aceptar que sea necesario un Salvador, porque creen que la humanidad es buena. O de repente creen que el hombre es el centro del universo. Y quién sabe, más de uno piense que después de esta vida no hay nada más. Si ante la bondad de Dios y su misericordia, tu corazón reacciona con amor, entonces sí sabes que estás en su reino. Si ante ese encuentro continúas fríamente, insensible y te vuelves inútilmente hostil, pues estás excluido. Hay o un gran rechazo o una gran aceptación. Te pregunto, ¿qué está en tu corazón hoy? ¿Cómo percibes la obra de Jesucristo? Simeón advierte que será la causa que muchos se levanten. Hace mucho tiempo el filósofo español Séneca dijo: los hombres necesitan más que nada de una mano que los ayude y los levante. Es la mano de Jesús la que levanta al hombre de la vieja vida a la nueva vida, del pecado a la bondad, de la vergüenza a la gloria. Nadie puede levantarse de esa vil condición por su propia cuenta. Nadie es capaz de dejar el pecado en sus fuerzas. No hay nada que pueda sustituir al Salvador del mundo, ni esperanza sin su divina intervención. Simeón dice que se enfrentará, y está hablando de Jesús, con mucha oposición. Ante Jesucristo no hay neutralidad. O te rindes a Él o estás en guerra contra Él. Pero lo trágico es que el orgullo no le deja al hombre natural aceptar la rendición que le conduciría a la victoria. En este tiempo de pandemia, las religiones han hecho su aparición. Y los dioses están en una macabra danza de convencimiento de sus bondades. Todos son dioses. Muchas cosas se han vuelto divinas. Medicinas, tratamientos, remedios caseros y muchas otras cosas más. Grandes polémicas se levantan a su alrededor, pero pocos miran y esperan en el único que tiene la respuesta correcta en esta situación. Iglesia, perseveremos, seamos de los pocos que creen que Cristo es la luz y la esperanza, y que sin Él todo lo demás es pura ilusión. El mundo necesita ver la salvación de Dios. Simeón pudo ver y pudo cargar a Emmanuel. Definitivamente el nacimiento de Jesús está rodeado de escenas muy conmovedoras. Y esto es por las difíciles circunstancias por las que pasaron José y María en ese tiempo. No hay nada de romántico en nacer en un pesebre insalubre, pero así lo decidió el Señor. Y es para enseñarnos algunas lecciones de la vida real. No importa dónde nazcas, o bajo qué condiciones fuiste concebido por tus padres. Lo realmente importante es que tu vida está en las manos de Dios, que es el único que tiene propósitos de bien y no de mal para ti. Una de esas lecciones observo en este encuentro divino. A Simeón, un hombre de Dios, justo y piadoso, que esperaba ver la consolación de Israel, le fue dada la promesa del Señor, que no moriría sin ver al Salvador. Vean ustedes que el tiempo de Pentecostés no había llegado, pero sobre este hombre reposaba el Espíritu Santo. Y él mismo le había revelado acerca de su futuro. El mismo Espíritu que le había revelado sobre el Mesías, lo movió, lo llevó, lo tomó y le hizo asistir al templo,
justo en el mismo momento en que Jesús era presentado por sus padres. ¿Y cuál era la razón? Que tenía que cumplirse lo estipulado por la ley de Moisés. Por eso estaban allí los padres de Jesús. ¿Qué decía esa ley? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando concibe y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Simeón se dirige a José y María cuando estaban admirados por todo lo que estaba aconteciendo y les advierte sobre algo que no debían ignorar: el futuro que iba a enfrentar su hijo. Cuando hacemos las presentaciones de los niños en la iglesia, exactamente sucede este mismo acontecimiento. No solamente es un acto protocolar de la iglesia, sino que en ese instante se cumple lo que el Señor quiere: que el niño de esa familia sea presentado. Por eso es que la iglesia hace esa ceremonia. Se los presenta a los niños delante de la congregación. Y también se bendice a los papás. Y algo, nosotros al hacer la presentación, el pastor hace referencia de lo que cree que puede acontecer en ese niño o esa niña. Y les encomienda el cuidado de sus padres. Por lo tanto, en este momento, Simeón está haciendo referencia a lo que van a tener que hacer los papás de Jesús. Él les está dando referencia de lo que va a pasar. Simeón habla de que este niño va a ser puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Él era quien iba a determinar el destino del pueblo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No solo los gentiles se salvarían, sino que los judíos tropezarían con él y caerían en juicio y perdición para que se cumpla lo que fue profetizado. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea a él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Solamente el remanente creyente se levantará para gozar de la vida eterna que Jesús prometió allá en los cielos. Esa que está representada en la carta a los Efesios. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando el texto que estamos viendo dice, para señal que será contradicha, significa hablar en contra. Es un término como magnificar de rechazar, oponerse, incluso hasta con insultos, maltrato, burlas, odio. Y todo eso fue lo que se dio como resultado de la crucifixión de Cristo. ¿Qué esperaba ver Simeón? Esperaba ver la consolación de Israel. Pues llama la atención
que esta consolación no se trata de un estado físico de bienestar, tampoco de una circunstancia política o económica. Se trata de una persona, de Jesucristo nuestro Señor. En Isaías 40, del 1 al 11, Dios promete consolar a su pueblo. A partir de este capítulo, la línea profética de Isaías cambia e inicia una serie de mensajes para llevar esa voz de consuelo, prosperidad, restauración y paz a Israel. A partir de ese capítulo, Isaías proclama el retorno de la cautividad de Israel, pero además habla sobre la venida del Mesías y su futuro reino. Habla sobre el tiempo de Dios, el pago de los pecados, de la voz que clama en el desierto, de la necesidad de enderezar y allanar el camino. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Finalmente presenta al Mesías como el pastor que va a apacentar a su pueblo. Si ves con cuidado el ministerio terrenal de Jesús, vas a poder entender mejor que todo lo que dijo e hizo fue siguiendo el plan que el Padre había trazado para Israel. Porque, como dijo, no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, todas estas ideas, todo lo que hemos hablado hasta este momento, todo eso lo tenía en mente Simeón cuando tomó al niño en sus brazos. Él recordó la profecía de Isaías y su alma se alegró, porque sus ojos pudieron ver el cumplimiento de la promesa de Dios, no solo para Israel, sino también para los gentiles. Una vez más, el profeta proclama el mensaje: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y luego anticipa la divulgación de esa palabra, porque el mundo necesita una sólida base sobre la cual edificar su vida, del mismo modo que necesita una salvación segura para ser redimido. Y el pueblo de Dios tiene la palabra y el privilegio de proclamar las buenas nuevas, alegres, placenteras y saludables palabras de vida del presente y de una esperanza eterna. Por tanto, Iglesia, a ti te digo, levanta tu voz muy fuerte, porque nada pasará hasta que esta declaración sea hecha. No vendrá sino que hasta que el Evangelio sea escuchado en todas las extensiones de la tierra. No temas, porque Dios hablará de sí mismo. Utilizará tus labios, tu lengua, tu voz. Pero el mensaje es de aquel que tiene fuerza para gobernar y una recompensa que ofrecer. Así que durante esta cuarentena muestra sabiduría divina y comparte con otros el mensaje de salvación. Vamos a concluir. Como Simeón, debes anhelar conocer verdaderamente a Cristo antes de morir, porque sin Él solo te espera la condenación eterna. No te conformes con una vida religiosa. Claramente el Señor lo manifiesta. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Como a Simeón, el Espíritu Santo te dará la oportunidad de contemplar el plan de salvación para tu vida. Y cuando esto pase, no debes desaprovecharla. No dejes de verlo en toda su dimensión, con todas sus características, y aprende a vivir en todos sus detalles. En contraste con los que rechazaron al Señor al ver sus obras de amor, Simeón sabía que el niño era el Mesías y el Salvador, y él proclamó esta gloriosa verdad, aun cuando todavía Jesús no había hecho ninguna de sus grandes obras. El conocimiento de Dios llevó a Simeón a vivir de una manera justa y piadosa, y con una expectativa de vida que le hacía confiar plenamente en la palabra de Dios. Ahora ponte a pensar, en una era donde tienes información bíblica a través de muchos medios. Quiero preguntarte, ¿el conocimiento te permite tener un carácter piadoso? ¿Te lleva hacia una vida humilde? ¿Te hace vivir para tu Señor? ¿La palabra de Dios es tu guía? Cada vez que tú cantas, lo haces rebosante de gozo, reconociendo a quién estás exaltando y honrando. ¿Te identifican, hermano, como cristiano por tu carácter? ¿Estás proclamando el Evangelio? Tal vez son muchas preguntas, pero todas tienen su sentido y validez. David Platt, en su libro Radical, dice lo siguiente, describiendo a hermanos que decidieron rendir sus vidas por completo al Señor. Y lo cito literalmente. Se vieron libres para vivir de una manera radical cuando vieron la muerte como una recompensa. La clave es darse cuenta y creer que este mundo no es tu hogar. Si esperas liberarte alguna vez de los deseos mundanos, de los pensamientos mundanos, de los placeres mundanos, de los sueños mundanos, de los ideales mundanos, de los valores mundanos, de las ambiciones mundanas y de los elogios mundanos, debes concentrar tu vida en el otro mundo. Debes aferrar tus efectos a aquel que promete un tesoro eterno que nunca se echará a perder o se arruinará. Si tu vida quiere valer algo en esta tierra, debes comenzar a concentrarte en el cielo. Amada Iglesia, vivamos el ejemplo de muchos cristianos que estuvieron de paso por este mundo, que no les importaban los goces personales, que ya están gozando de la presencia de su Señor y Salvador. Nos están esperando en el cielo. Pero toma en cuenta todas las circunstancias y características de un siervo como Simeón. Ojalá que reflejes todas ellas, muchas de ellas. Y si solo son algunas, quiero pedirte que te ocupes de tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el parámetro para ver si eres salvo es que consideres la clase de vida que estás llevando a la luz de las Escrituras. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por el mensaje de hoy. En nuestra mente y en nuestro corazón, durante el desarrollo de esta prédica, han estado todos aquellos hijos tuyos, hermanos nuestros, hermanas nuestras, que han pasado a tu presencia, Señor, y que han sido de impacto para nuestras vidas. Todos aquellos que los hemos visto fervientemente adorarte, alabarte, rendirte homenaje, Señor, y que hemos tratado de imitar de alguna manera. Tal vez al principio de nuestra vida cristiana nos han parecido pesados, de repente intolerantes, pero cuando hemos ido entendiendo la verdadera magnitud de lo que tú nos has regalado, esa salvación eterna,
entonces nos hemos dado cuenta que lo que ellos estaban haciendo simplemente era el reflejo de la vida que tú implantaste en ellos. Señor, que nuestra vida refleje eso. Señor, que nuestra vida sea de dedicación, de devoción, de alabanza, de adoración hacia ti. Danos el tiempo suficiente para revertir nuestra situación si está todavía débil en fe, en armonía contigo, en comunión con tu palabra. Danos todavía el tiempo suficiente para hacer lo que tú quieres que hagamos. Pedir perdón, perdonar, comprender, entender, derramar misericordia. Señor, derrama gracia sobre tu iglesia, para que podamos vivir estos tiempos finales que tú nos estás regalando, aferrados a tu palabra, comprometidos con tu mensaje y proclamando las buenas nuevas de salvación. Que nuestra vida sea el reflejo de lo que Cristo hizo allá en la cruz, y que nosotros podamos servirte y honrarte con todo lo que tenemos. Por eso esta mañana, mi Dios, hemos traído de lo mucho que tú nos das, y considerando aún lo que es cubierto en nuestras necesidades, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y aún nuestras primicias, porque queremos honrarte con todo nuestro corazón, Señor, porque no queremos dejar pasar de largo esta oportunidad para decirte cuánto te amamos. Y tu palabra claramente dice que el que te ama obedece tus mandamientos. Te alabo, Padre bendito, y te alabamos como iglesia. Honramos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Y deseamos de todo corazón que tú, a partir de este día, nos empieces a transformar de manera más acelerada, porque deseamos dejar de desperdiciar el tiempo para llevar tu mensaje de salvación. Gracias, Dios bendito, por esta palabra, y gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos las vidas de cada uno de los miembros de la comunidad cristiana de Restauración, sus familias y todos aquellos que están en las casas donde ellos viven. Bendecimos y anhelamos que los ministerios de la iglesia también prosperen. Y deseamos de todo corazón que a partir de esta semana que empieza hoy, 19 de julio, pues podamos hacer lo que a Dios le agrada, porque en cualquier momento estaremos delante de Él y dejaremos cosas pendientes si antes no nos hemos preocupado. Que sea un mensaje para subir el ánimo, para hacernos pensar de que el Señor nos puede bendecir en muchas cosas que nosotros hagamos cuando las hacemos en su voluntad. Y que Dios nos dé la posibilidad de llevar el Evangelio a muchos, así como Gastón lo hace, predicando, arriesgando su propia seguridad, predicando en toda la zona de San Miguel a todos esos jóvenes que están pidiendo limosna y que vienen desde Venezuela. Que nosotros llevemos nuestra palabra a los oídos y que se refleje la palabra de Dios en el corazón de cada uno de los nuestros. Que Dios les bendiga. Seguimos extrañándonos, pero el Señor nos está reconfortando. Le damos gracias a Dios. Bendecimos su santo nombre. Que tengan una preciosísima semana. Que Dios me los bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.